Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla el ingeniero John Marcos. En este video vamos a mirar los métodos de cadenas. Recuerden que una cadena es un string. Estos métodos son herramientas para trabajar y manipular texto. ¿Qué podemos hacer con una cadena, jóvenes? Con una cadena podemos buscar información, extraer partes del texto, reemplazar contenido, cambiar mayúsculas y minúsculas, limpiar espacios, dividir una cadena en partes. Yo aquí tengo una tabla con los métodos que utiliza JavaScript para las cadenas. Aquí tengo el concepto para qué sirve, el ejemplo y el resultado. Pero como ustedes pueden observar, son muchos métodos que uno a veces se les dificulta memorizárselos todos. Entonces, JavaScript me permite saber esos métodos a través del directorio de la consola. Entonces, ¿cómo se hace eso? Escribiendo la palabra console, dir, entrando a esta palabra string y su propiedad prototype, así como está ahí. Entonces, aquí está todos esos métodos que ustedes miraron en la tabla, aquí yo los puedo apreciar. Métodos y propiedades. Entonces, escribiendo esta palabra, esta línea de código que está aquí. Entonces, miremos algunos métodos que utiliza JavaScript para manipular cadenas. Entonces, empecemos con este len. Este len no es un método, sino una propiedad. Entonces, const, voy a crear una constante palabra y va a ser igual, escribamos JavaScript y por consola, palabra. Entonces, console.log. Pero tengo que entrar a su propiedad, ¿no? Entonces, su propiedad, ¿cómo es? Len. Guardamos y aquí está. Entonces, esta propiedad len me permite saber la longitud de una cadena. Entonces, miren, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, recuerden, con len podemos saber la longitud de una cadena. Ahora miremos otro método, to upper case y to lower case. Observen ustedes que estos métodos llevan paréntesis, por lo tanto, valga la redundancia, estos sí son métodos. Len no es un método, es una propiedad. Entonces miremos para qué sirven estos métodos. Voy a crear una constante que le voy a llamar name y le voy a colocar John. Y por consola llamo a esa constante y a su método. Como es un método, recuerden que lleva ¿qué? Paréntesis. Entonces observen ustedes que John está la primera en mayúscula, pero al aplicarle este método, toda esta cadena de caracteres se pasó ¿qué? A mayúscula. Ahora observemos para qué sirve el otro método. Console.log, lo mismo, la constante to lowercase. Entonces, todo se pasó aquí a minúscula. Miren, si yo coloco todo esto en mayúscula, entonces con ese método to lowercase, todo se pasa aquí a minúscula. Lo voy a dejar como estaba. Entonces, estos dos métodos, el primero es para pasar a mayúscula y el otro para pasar a ¿qué? A minúscula. Miremos otro método, trim. Este método es muy útil cuando queremos validar datos que el usuario ingresa por teclado. Por ejemplo, voy a crear una constante que le voy a colocar usuario
Y eso va a ser igual, miren, 1, 2, 3 espacios. Voy a escribir la palabra John. 1, 2, 3 espacios al principio y al final. Por consola, llamo a la constante usuario y a su método trim. Observen ustedes que al principio y al final deje espacio. Entonces, este método lo que hace es eliminar espacios al principio y al final. Se los voy a quitar, miren. Voy a quitarle este método, pero aquí 1, 2, 3. Y aquí 1, 2, 3. Al quitarle el método, observen ustedes que por consola me salen los espacios al principio y al final. Por tal razón, este método es muy importante cuando el usuario queremos validar algo que ingresa el usuario por teclado. Efectivamente, él me elimina esos espacios al principio y al final. Vamos a ver otro método que se llama includes. Ese es otro método. Este otro método lleva paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hace ese include? Voy a crear una constante que le voy a llamar correo. Y ese correo va a ser entre comillas, por ejemplo, maria@gmail.com. Entonces, aquí le colocamos por consola la palabra correo, que es la constante, el método, entre paréntesis, y le colocamos entre comillas este símbolo arroba. Entonces, este include, lo que nos va a botar es un valor booleano, o sea, true o false. Si este correo incluye este símbolo arroba, entonces él va a sacar true. Si no lo ingresa, entonces él va a sacar ¿qué? False. Miremos si esto es cierto. Bueno, no me sacó nada. Debo ser que tengo algo mal escrito. Revisemos qué es. Entonces, correo igual a maria@gmail.com, console.log includes. Está bien. Abro paréntesis, cierro paréntesis, está bien. Entonces revisemos qué pasó. Debe ser porque no guardé. Entonces aquí está el valor true. Si esto fuera, por ejemplo, numeral, él tiene que sacar que for. Ahí está, jóvenes. Entonces para eso sirve que ese método include. Ahora vamos a ver otro método que es el slice. Entonces miremos un ejemplo, porque con el ejemplo creo que se aprende mejor. Entonces voy a crear una constante y le voy a colocar aquí el lenguaje. Y ese lenguaje va a ser igual a JavaScript. Entonces imprimamos por consola, llamo a la constante slide y le coloco que va de 0 a 4. Y observen ustedes qué hace este método. Entonces él saca la palabra que Java. Entonces miren, 1, 2, 3, 4. Por eso que él dice que va de 0 a 4. Entonces voy a aprovechar este método para explicarle a ustedes los índices, cómo se utilizan los índices en programación, jóvenes. Voy a escribir otra vez la palabra JavaScript. Entonces, observen, miren, para los seres humanos nosotros empezamos a contar desde 0, pero a las computadoras les gusta contar a partir del 0. Entonces,
Entonces observen ustedes que la J está en el índice 0, la A está en el índice 1, la V está en el índice 2, la otra A está en el índice 3, la S está en el índice 4 y así sucesivamente. Entonces, por tal razón, con el slide es lo que hace es como una rebanada. Toma una rebanada de este pastel y saca la información de acuerdo a lo que yo le proporcione en esto aquí, en estos parámetros del método. Entonces no se les vaya a olvidar esto del índice. Aquí se los dejo un rato. Vamos a ver otro método que se llama reemplace. Es otro método. Entonces, ese método, como su nombre lo dice, reemplaza algo. Entonces voy a escribir aquí mensaje igual a, como es una cadena, entonces hola, por ejemplo, Pedro. Perdón, aquí, y voy a colocar otra constante que se llame nuevo mensaje, por ejemplo. Y ese nuevo mensaje va a ser a la constante mensaje punto por su método, y voy a colocar aquí reemplace Pedro por John, por ejemplo. Y por consola vamos a llamar a nuevo mensaje. Entonces ya no va a salir hola Pedro, sino que va a salir hola John. Miremos si esto es cierto. Efectivamente sale que hola John. Entonces, como su nombre lo dice, este método reemplaza, lo que reemplaza es una cadena de que, o una palabra por otra. Eso es lo que hace ese método replace. Y por último vamos a ver un método que es el método split. Este método split, el resultado ya no es un string, sino es un array. Los arrays es un tema que vamos a mirar después en otro video con más detalle. Entonces observen ustedes lo que hace ese método split. Voy a crear una constante llamada frutas y eso es igual a manzana, puede ser, que más pera y uva. Después de eso voy a crear una constante resultado y esa constante resultado va a ser igual a frutas.split, su método, pero voy a decirle que haya espacio. Entonces para un espacio se colocan comillas y por consola vamos a imprimir a la variable que resultado. Entonces observen ustedes que esto es una cadena de caracteres, o sea un string, y cuando se llama este método va a llamar lo va a reemplazar por un array. Ya no van a ser en corchetes esa información. Entonces observen ustedes que aquí están estos corchetes. Efectivamente lo convirtió en un array que tiene 3 índices. Manzana está en el índice 0, pera en el índice 1 y uva en el índice 2. Y la longitud son 3 array. Entonces aquí les dejo algunos métodos de cómo se utilizan en los strings en JavaScript para que ustedes hagan sus pequeñas aplicaciones, jóvenes. Una vez explicado estos métodos, vamos a tratar de hacer una pequeña aplicación que es para que ustedes vean cómo es que trabajan estos métodos. Vamos a hacer una pequeña aplicación que va a consistir en validar un usuario. Entonces, esta aplicación debe eliminar espacios. Esta aplicación debe convertir a minúscula. Esta aplicación debe comprobar que tiene
al menos 5 caracteres. Esta aplicación debe mostrar al usuario limpio. Entonces, empecemos a hacerla. Voy a crear una constante que le voy a llamar usuario, y ese usuario le voy a asignar el valor de Carlos123. Este va a ser nuestro usuario. Entonces, con los métodos que miramos anteriormente, vamos a tratar de hacer todo lo que nos está pidiendo estos datos de acá. Entonces, como ya tenemos esta constante usuario y tiene asignado este valor, voy a empezar a eliminar espacios en blanco. Por ejemplo, si aquí colocamos 1, 2, 3, espacio en blanco, 1, 2, 3. Entonces, acordémonos que nosotros creamos o miramos el método trim. Entonces, constante usuario limpio, o sea, sin espacio, va a ser igual a usuario.trim. Como es un método, lleva ¿qué? Paréntesis. Entonces, con esta línea de código ya eliminamos los espacios en blanco que deje el usuario. Ahora voy a crear otra variable, otra constante que le voy a llamar longitud válida. Y esa constante va a ser igual a usuario limpio punto length mayor o igual que 5, punto y coma. Pero aquí en esta línea de código, en la línea 7, aquí me dice convertir a minúscula. Entonces, nosotros también podemos utilizar en una misma línea de código varios métodos. Entonces, voy a aprovechar esta línea para convertirlo a minúscula. Entonces, to lowercase. Así es. Ahora vamos a verificar si tiene... Aquí ya verificamos que tenía 5 caracteres. Ahora vamos a verificar si tiene 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces voy a crear otra constante que le voy a llamar contiene 1, 2, 3. Y esto va a ser igual a usuario limpio include. ¿Se acuerdan del método includes? Includes, perdón, 1, 2, 3. Y posteriormente a eso voy a crear otra constante que le voy a colocar usuario válido, y eso va a ser igual a longitud válida. ¿Recuerdan estos símbolos? Estos dos ampersand. Y significa y contiene 1, 2, 3. Ya hice las respectivas validaciones. Entonces ahora vamos a ver si esto es cierto. Vamos a imprimir. Aquí vamos a imprimir usuario, dos puntos, aquí coma, usuario limpio. Finalizo con punto y coma. Console.log. Aquí vamos a imprimir longitud válida, punto, coma, llamamos a esa constante de allá, y aquí voy a llamar este símbolo, ¿recuerdan el operador ternario? Entonces aquí estamos repasando varias cosas. Operador ternario, aquí entre comillas, vamos a buscar un símbolo que sea este chulito, después dos puntos, entre comillas, este de acá. Miren, voy a ampliar esto.
recuerdan esto del operador ternario, ¿no? En una sola línea de código podemos utilizarlo para evitarnos decir sí, tal cosa, se cumple esa condición, haga esto y esto. Entonces en una sola línea lo podemos hacer con ese operador ternario. Entonces voy a guardar y verifiquemos hasta ahí si está funcionando el programa. Entonces efectivamente, usuario Carlos 123, longitud válida, es correcto. Entonces hasta ahí vamos bien. Después console log. Aquí vamos a imprimir contiene 1, 2, 3, espacio, coma. Llamo a esa constante. Otra vez, operador ternario, entre comillas, este emoji, dos puntos, entre comillas, este otro emoji. Verifiquemos hasta ahí. Entonces contiene 1, 2, 3, está bien. Bueno, el programa hasta ahí está funcionando bien. Y por último, usuario válido. Aquí está, dos puntos, espacio, coma, usuario válido, que es la constante que declaramos allá. Operador ternario, entre comillas, el emoji, dos puntos, entre comillas, X. Guardemos y comprobemos. Entonces, usuario válido es correcto. Entonces, con esta pequeña aplicación, practicamos todos los métodos que miramos anteriormente en JavaScript para las cadenas, jóvenes. Entonces, espero que con este video me hayan comprendido estos métodos que utiliza JavaScript para manipular textos. Jóvenes, que estén bien. Hasta luego.